Buenos días, es para mí un placer y un gusto pues estar iniciando esta nueva experiencia, compartirla con usted acerca de lo que es la psicopatología según el DSM-5. Mi nombre es Francisco Manuel Barrios Jiménez, soy licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara y pues en esta primera sesión quisiera compartir con usted algunas bases teóricas que es necesario que conozca para poder entender mejor lo que es el estudio del DSM-5. El DSM-5 es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que edita la APA, Asociación Psiquiátrica Americana. El 5 significa que va a la quinta edición. Este manual entonces lleva anteriormente DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, DSM-4 texto revisado, que fue una revisión del DSM-4, y actualmente en su versión número 5. ¿Sí? O sea, en realidad sería la sexta, pero la cuarta la cuarta TR se considera como un texto revisado, una revisión que se hizo de la versión número 4. Bien, este manual diagnóstico y estadístico fundamentalmente tiene la función de ser un texto de consulta obligado para quienes somos psicólogos que trabajamos con trastornos mentales, con psicopatologías, ya que se nos describe de una manera clara, concisa, en qué consiste cada uno de los síntomas que componen a un trastorno. ¿Sí? Habría que decir que este manual es alterno también a la CIE-10. La CIE-10, ¿qué es? Es la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Nada más que a diferencia del DSM-5, la CIE la edita la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la CIE es la que se emplea en los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, para, perdón, para hacer el diagnóstico de los pacientes con algún trastorno mental. Y el DSM-4, el DSM-5 es más bien un texto de estudio para quienes están formándose en el área de psicología o alguna disciplina afín. ¿Que esto significa entonces que el DSM-5 no sirve para nada? No, no significa eso. Simple y llanamente significa que es una clasificación diferente. De hecho, el DSM-5 y la CIE-10 tienen codificaciones o tipificadores justamente para poder anotar el trastorno mental, una equivalencia, porque a lo mejor los síntomas son los mismos. Nada más que para diferenciarlo uno del otro, el DSM-5 posee unos códigos específicos y la CIE-10 posee otros códigos específicos. Y justamente conforme vayamos avanzando en el manejo del DSM-5, nos daremos cuenta que estos códigos tienden a ser equivalentes con unos con los otros. Bien, dicho lo anterior, pasaríamos pues entonces ya a lo que es la materia en sí, y vamos a empezar con el término psicopatología. El término psicopatología se compone básicamente de tres raíces de origen griego: psique, que es alma, mente, como tal vez ya se sepa; patos, con H, y no es un pato de los que hacen cuac, cuac, ¿sí? Patos, que significa enfermedad; y logos, teología, que viene a ser justamente el estudio o la descripción. En ese sentido, entonces, psicopatología, por definición etimológica, sería el estudio de las enfermedades del alma. En ese sentido, ya actualmente, pues el debate entre que si psicología es o no la ciencia de ese estudio del alma, o sea, esa parte ya quedó completamente rebasada, ya no se dedica tiempo justamente a esclarecer el punto. Sin embargo, pues queda como raíz histórica, pues justamente, o etimológica más bien, queda justamente esta definición, ¿sí? Pero entonces, si no estudia el alma, si no estudia la mente o las enfermedades de la mente, ¿qué es lo que hace? Bueno, Maxmen en el 86 nos definió la psicopatología de una forma muy sencilla, muy específica y muy contundente: el estudio de las manifestaciones de los trastornos mentales, ¿sí?
Es decir, en esta definición podemos encontrar la esencia pura de lo que es la psicopatología, que es estudiar cómo se nos manifiestan en la conducta, en la vida diaria, en la vida cotidiana, eso que conocemos comúnmente en su conjunto como trastornos mentales. Y para fines prácticos, es la definición que vamos a estar usando pues a lo largo de toda esta experiencia que estamos iniciando. Sin embargo, tendríamos que decir algo muy importante. Esa definición, hasta cierto punto, es algo limitada por varias razones. La primera, pareciera que la psicopatología como tal en su definición se refiere solamente al estudio descriptivo de la sintomatología, donde la sintomatología van a ser las manifestaciones que dé al exterior una persona, desde el punto de vista subjetivo. Más adelante también vamos a tener que establecer una diferencia entre signo y síntoma y enfermedad, ¿sí? Pero en este caso podemos decir así de manera muy general que cuando hablamos de psicopatología no nada más es describir o saberse los síntomas para tal o cual trastorno, porque en realidad esto es un reduccionismo y aparte pues que no nos va a ser de mucha utilidad como para poder entender de manera eficiente cómo está constituido un trastorno mental y sus repercusiones. Por lo tanto, toda psicopatología o todo texto psicopatológico debería de justamente también partir de una perspectiva teórica que nos explique justamente la conducta humana en lo general, no nada más la conducta humana desviada, que sería la psicopatología, sino la conducta humana en lo general. Tal vez la teoría o el enfoque que ha gozado de más popularidad dentro de todo esto es el psicoanálisis freudiano, que fue de las primeras teorías que explicaron justamente la personalidad, cómo se va componiendo y cómo puede, de alguna manera, cómo puede manifestarse una conducta humana desviada. Entonces, por lo tanto, tenemos tres limitaciones o tres aspectos que se deben de considerar antes de estudiar psicopatología. Número 1, no es solamente describir los síntomas. Número 2, siempre tiene que estar ligada a una teoría específica que explica la conducta humana. Y número 3, y tal vez la más importante, es una labor fundamental de la psicopatología explicarnos cómo es ese proceso para que un sujeto normal pudiera haber llegado a desarrollar esos síntomas psicopatológicos. Entonces tenemos que tener en consideración esto de una manera muy importante, porque a partir de aquí pues vamos a tener que revisar continuamente signos, síntomas, pronóstico, características diagnósticas, diagnóstico diferencial, que pues tiene que ver justamente con todo esto, ¿no? Para poder entenderle. Y en medida de lo posible, pues siempre se tratará de incluir dentro de la estructura del tema, pues alguna explicación que nos brinde algún enfoque, ya sea en el caso que ahorita explicaba, psicoanálisis, pero también se pueden tener a veces desde el punto de vista conductual o cognitivo-conductual. Entonces, podemos resumir que la psicopatología, en cuanto a sus objetivos, tiene los siguientes objetivos. Primero que nada, describir los síntomas, ¿sí? Describir el trastorno mental, la patología, evaluarlos, que significa básicamente hacer un juicio de valor para establecer justamente su importancia, su repercusión en la vida cotidiana del paciente, y como ya se venía enseñando anteriormente, pues la investigación de las causas y de los procesos que se conjuntaron para justamente hacer que la persona terminara con un trastorno, una enfermedad mental. Entonces, por lo tanto, nuestra psicopatología o el estudio de la psicopatología, para el caso de los psicólogos es una disciplina básica, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ser necesariamente multidisciplinar. Yo creo que en este momento ya estamos conscientes de que no todo es psicológico, no todo es conducta, no todo son emociones,
no todo es biología. O sea, finalmente, una persona que pretenda realmente intentar entender y explicar la conducta humana desde el punto de vista psicopatológico, pues tiene que entender esto, de que tenemos que echar mano o recurrir a diversas perspectivas teóricas, no nada más las teorías, sino más bien metodológicas o científicas, para poder entenderlo de mejor manera. Es decir, ocupamos el punto de vista del médico, ocupamos el punto de vista del neurólogo, ocupamos el punto de vista del conductista, el punto de vista del psicoanalista, justamente para lograr una comprensión mucho más amplia y pues que ésta sea más apegada a lo que en realidad está pasando. Bien, continuamos entonces ahora con... perdón, es que se me movió la presentación. Ahí está. Bueno, primero que nada, entonces partiríamos de la definición de conducta anormal. De repente, definir la conducta normal suele parecer bastante sencillo, pero ¿y qué pasa con la conducta anormal? Bueno, en este caso, tendremos que decir algo muy importante. Cuando definimos la conducta normal, pareciera algo pues como lógico incluso saber cuál es la conducta normal, aquella que va en contra de la conducta normal. Sin embargo, no siempre va a ser así, como vemos por ejemplo en la ilustración, en la imagen. Primero que nada, una conducta anormal puede ser cualquier tipo de comportamiento anómalo, o sea, irregular, que va a requerir la intervención la intervención correctiva por parte de un clínico, por parte de una persona que tenga, digamos, la facultad de modificar o corregir esa conducta a ese comportamiento anómalo, ¿sí? Esto pareciera ser bastante obvio y bastante sencillo. Sin embargo, como comento ahorita, el problema no es tanto que requiera una atención clínica, sino la definición de anómalo. Porque generalmente, cuando hablamos de normalidad versus anormalidad, casi siempre el criterio va a ser de tipo estadístico. Por ejemplo, lo normal sería todo aquello que se aboca o que se adecua a la normativa social presente. Eso es lo normal. Y lo anormal, por contraposición, sería pues justamente todo aquello que se sale o que no entra dentro de los cánones establecidos por la misma sociedad. Ahora, esto parecería muy sencillo, pero aquí hablamos en este caso de este segundo punto de un criterio muchas veces estadístico. Lo que haga la mayoría es lo normal y lo que haga la minoría es completamente anormal, porque se sale de esa normalidad estadística. Hay que recalcar ese punto. En el punto número 2 hablamos de normalidad estadística y de anormalidad estadística también. Si alguien recuerda un poco lo que era la materia de estadística, o no sé si en la carrera la llevaron, o tal vez en preparatoria, en algún otro curso, bien, hay que recordar que cuando se toma una muestra de una población, ¿sí? De esa muestra debe ser representativa de las características de la población. Hasta ahí está todo perfecto. Se aplica el instrumento de medición, lo que se quiera medir, y bueno, una forma muy sencilla de ver qué es lo normal es ver el promedio de respuestas correctas e incorrectas según se haya hecho la medición. El promedio sería la mayoría de las personas, y para fines estadísticos el promedio sería el punto de origen, el punto cero. A partir de ese promedio, donde está la mayoría de las personas, se traza una campana de Gauss, una curva que parece una jorobita. Hacia la derecha sería normal, hacia la izquierda también sería normal, pero la campana de Gauss tiene la particularidad, de tener una joroba y después tiende a caer, es decir,
tiende a caer por ambos lados, está más o menos así. ¿Sí? Bueno, todo aquello que caiga en un límite, después de un límite inferior y después de un límite izquierdo y de un límite inferior derecho, a nivel estadístico, sería lo anormal, porque son casos que se alejan justamente del promedio de esa distribución. Ese sería una parte estadística para poder entender la normalidad o la normalidad. Sin embargo, no nos dice mucho. Por ejemplo, aquí en México, aquí en lo que es este lado del continente, pues en este lado del charco, como decimos comúnmente, el hombre debe de llevar pantalón, ¿sí? No debe de llevar falda. Ojo, y en esta parte también aquí entra mucho esta parte, igual de la misma manera, este criterio. Aquel que es hombre no debe de vestir una falda, ¿sí? O no debe de parecer o portar indumentaria, accesorios tal vez que sean asociados con el sexo opuesto, con la mujer. Y de repente entonces las personas que son travestis o transgénero, de repente entonces estarían cayendo fuera de esa normalidad estadística, porque la mayoría de los hombres aquí en México pensamos como hombre, actuamos como hombre, hacemos cosas de hombre y nos vestimos como hombres. Sin embargo, una pequeña minoría de hombres justamente tiene una confusión con esta parte. Y entonces eso sería ellos entrarían justamente en esa distribución anormal por frecuencia, son los menos casos. No sé, supongamos, y solamente es un número, no es como una estadística real. De 10 hombres, 8, más bien de 10 hombres, 8 sí se ajustan a ese modelo social cultural y 2 solamente son los que a lo mejor no se ajustan a esa distribución que comentaba ahorita. Pero, ok, de repente aquí, bueno, es fácil de entender, pero ¿qué pasa con la cultura y el contexto medioambiental? Si nos vamos, por ejemplo, de vacaciones, bueno, cuando se puede, porque ahorita no se puede por la pandemia, si nos vamos de vacaciones a países europeos, sobre todo los que están alrededor de Gran Bretaña, de Inglaterra, Escocia, por ejemplo, Irlanda, y más que nada en Escocia, nos damos cuenta que allí es una cultura diferente, y tan diferente es que en este país el hombre puede portar falda y no deja de ser hombre. De hecho, me estoy refiriendo justamente a la falda escocesa. La falda escocesa es el uniforme de gala, justamente en Escocia, y lo han portado incluso personajes de la talla del príncipe Juan Carlos, de Inglaterra, ¿sí? Que era esposo de Lady Diana, de la princesa Diana. Entonces, finalmente, esta situación de la falda, allá en Gran Bretaña, bueno, perdón, en Gales, en Escocia, es algo completamente normal. Aquí en México no, pero allá sí. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente que también tiene que ver mucho la cultura para poder entender de la mejor manera la normalidad o la anormalidad. Otra perspectiva que también pudiera servir para entender un poco la psicopatología es lo que llamamos en su conjunto teoría de la caricatura. Bueno, aquí tendremos que partir de un ejemplo muy sencillo. Tal vez en algún momento, en alguna parte del pasado, entonces recordemos que allá por el centro histórico de Guadalajara, a un costado del Teatro Degollado, se solían poner, no sé si todavía lo hagan por la cuestión de la pandemia, ahí sí confieso, lo desconozco actualmente, se solían poner, por lo menos hace un año, antes de que empezara la pandemia, estas personas que saben dibujar, y básicamente su servicio era hacerte una caricatura. Te pedían que te sentaras enfrente de ellos
y ellos empezaban a hacerte tu dibujo, tu caricatura, y te la vendían por una módica, muy módica cantidad, ¿sí? Esa es su forma de ganarse la vida. Pero resulta que en esa caricatura, ojo, era una caricatura, no era un dibujo, no un retrato, que es hay mucha diferencia. En la caricatura, un rasgo físico tuyo lo detectaba el dibujante, el artista, y lo exageraba. Eso es justamente la teoría de la caricatura. La exageración, perdón, de un rasgo normal, o de un rasgo de conducta, o de una emoción, por ejemplo. Es decir, para poder entender esto podemos partir de lo siguiente. En la depresión, que es un trastorno del estado de ánimo, fundamentalmente se caracteriza la depresión como un sentimiento poderosísimo de tristeza crónica, de tristeza patológica. Entonces, en ese sentido, en este trastorno que es la depresión, sí se cumpliría esta parte de la teoría de la caricatura, que es decir, la conducta normal va a ser una exageración de la conducta o de las acciones normales de una persona. En este caso, el estado de ánimo depresivo o triste que tiene una persona con depresión. En el caso, por ejemplo, todos podemos tener ideas que tienen que ver con la limpieza, y más ahorita en este contexto que nos toca vivir en la actualidad por nuestra pandemia. Y a lo mejor, bueno, yo soy fanático de la limpieza, me gusta mucho tener limpia mi casa, incluso por necesidad ahorita ya más. Pero resulta que a lo mejor una cosa es tal vez limpiar la casa, digamos, querer mantenerla limpia, y otra cosa es tal vez de repente pasar la mayor parte del día, literal, barriendo y trapeando, porque pienso o porque siento que hay un germen, un patógeno que no se quiere salir. Tal vez con el primer trapeado a conciencia, barrido y trapeado a conciencia con cloro, con algún tipo de desinfectante o sanitizante, con eso sería suficiente. Pero hay personas que llevan justamente esta situación de la limpieza a un grado extremo, y por extremo no estoy exagerando, es decir, justamente pasan a una exageración de una conducta normal que justamente tiene que ver con la limpieza, por ejemplo, ¿sí? Y estas personas, ¿cómo las llamamos? Van a ser las personas obsesivas por la limpieza, ¿sí? Justamente también ahí encontramos que en ese tipo de patologías se cumple justamente este principio de la teoría de la caricatura, que la conducta normal es una exageración de la conducta normal. También, por último, tendríamos que hablar un poco acerca de por ejemplo, la hiperactividad, ¿sí? El término hiper, el prefijo hiper, significa exagerada o mucha, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad va a describir a un niño cuyas características principales son, número uno, no tener una atención suficientemente continua para poder hacer un trabajo, y número dos, una actividad motora completamente excesiva, completamente anormal en ese sentido. Entonces, ahí vemos también que en este caso sí se cumple esta teoría o este enfoque de la caricatura, que la hiperactividad es simple y llanamente la exageración, y en este caso en concreto, llevada a ultranza de lo que es la conducta normal, ¿sí? Bien, continuando entonces con esta pequeña exposición, como decíamos, vemos justamente que la teoría de la caricatura, pues básicamente va a ser una exageración de una conducta normal o de un rasgo normal. Ya hablamos, por ejemplo, de la depresión, de la obsesión, de la hiperactividad, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en el caso de la bulimia y la anorexia, tenemos que justamente el síntoma característico tiene que ver con la ingesta alimentaria, con la ingesta de comida. La persona bulímica de repente se atraganta de comida, así come así con gusto, así come mucho pues en exceso, y después va a tener tendencia a lo mejor a purgarse, ¿sí? Que es o por ejemplo tenemos al contrario,
la parte anoréxica. De repente esa persona que a lo mejor sí, justamente porque tiene una distorsión corporal, en su percepción corporal, pues deja de comer pensando que está gorda, ¿sí? Siendo que a lo mejor no es así. Esto sería la teoría del enfoque de la caricatura. Bien, tenemos a continuación 5 características que nos van a ayudar siempre a entender una conducta normal, tanto en el niño como en el caso de adulto, porque también tenemos que decir que, bueno, así como hay una psicología infantil y una psicología para adultos, en este caso también tenemos psicopatología infantil, que es el objetivo de este curso, y psicopatología pues de manejo exclusivo para adultos. Bien, una primera situación que nos va a generar o nos va a ayudar a entender en toda su dimensión la psicopatología o la conducta que es patológica es que suele provocar sufrimiento personal en algún tipo de grado, ¿sí? Ok, de repente el niño que es hiperactivo, a lo mejor de repente alguien podría decir, bueno, ¿y él en qué sufrimiento le afecta o de qué manera le repercute? Bueno, muy sencillo, pues lamentablemente los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, lamentablemente a veces lo que pasa con ellos es que, perdón, es que básicamente por su conducta perturbadora suelen pasar mucho tiempo castigados, se les llama la atención, se les regaña, se les puede incluso llegar a golpear y bueno, esto va a provocar genuinamente un sufrimiento. Ojo, ese sufrimiento personal no tiene que ir necesariamente ligado a un síntoma, sino a las consecuencias que le acarrea al sujeto teniendo tal o cual síntoma. Entonces, ese sería lo primero, lo que es un sufrimiento personal. Otra sería que otro criterio para entender esto sería que las características, que esta conducta normal va a provocar una falla de adaptación al entorno. Tal vez, y en ese sentido, pues lo más representativo suele ser el TDAH. Incluso a nivel psicopedagógico, el TDAH es una patología que básicamente a cualquier maestro que presente un alumno con este rasgo, sí le genera mucho conflicto, sí le genera mucha pues ansiedad, tanto al maestro como al propio niño, porque insisto, justamente pues obviamente va a estar continuamente censurado el niño, va a estar continuamente, como decirlo así, castigado, y esto pues, obviamente acaba por hacer que el niño sufra y también acaba por hacer que no logre adecuarse adecuadamente, valga la redundancia, a lo que es el entorno. Pero también tendríamos que ver, estos dos primeros tienen que ver con la perspectiva individual. C, D y E, o sea, los tres últimos, tendrían que ver con un punto de vista ajeno al propio. Es decir, algunas veces esta conducta patológica pareciera que es completamente irracional e incomprensible. No entendemos por qué el niño hace lo que hace, ¿sí? Y de repente pareciera ser que más que tú no eres normal, tú no deberías estar actuando de esa manera porque ya eres un niño adulto, ya un niño grande, ya no estás tan chiquito, etcétera, etcétera. Sin embargo, a lo mejor ya conociendo un poco más el caso y teniendo un acercamiento inicial con el niño, pues nos damos cuenta por qué la razón de la conducta. Pero por lo menos, a simple vista, esa conducta, ese comportamiento patológico va a presentarse como completamente algo irracional, algo ilógico y que no lo puedo comprender. O sea, ¿cómo es que un niño que a lo mejor de repente pues es hijo de una buena familia, de repente es una persona pues digamos hasta cierto punto adaptada, porque cuando está en la escuela mágicamente se convierte en una especie de maquinita sin parar y básicamente se la pasa todo el santo día entre los asientos, entre los pasillos del salón, corriendo, hablando, gritando, porque lo hace así. Es decir, aquí hablaremos de justamente que
no entendemos por qué está haciendo esto, pero lo está haciendo, ¿vale? Y esto tiene que ver justamente con otra situación, que ese comportamiento perturbador va a provocar a mí un cierto grado de malestar o incomodidad. Obviamente, pues cuando nos ha tocado trabajar con pacientitos con TDAH, de repente, pues así como que, o con un niño con un berrinche, y hay más gente, de repente así como que, pues, híjole, pues ojalá y no lo hubiera visto, pero ya lo vi, ¿no? Ya me tocó esa experiencia de estar interactuando con el niño. A eso se refiere justamente ese malestar en el observador. Es decir, a un tercero le incomoda en gran medida esa conducta que está teniendo el niño. Y otra forma también de evaluar o de ayudarnos a identificar la conducta patológica va a ser la violación de códigos morales ideales. Es decir, que el niño no logra apegarse, no logra seguir e incluso transgrede estas normas que fueron creadas por la misma sociedad para regular su comportamiento. A él le vale, simplemente pues lo va a llevar al extremo y va a seguir haciendo o tener su conducta pues patológica o perturbadora. Bien, entonces quisiera concluir en esta pequeña intervención, justamente pues haciendo como una pequeña recapitulación de lo que vimos ahora. Vimos entonces de dónde sale el DSM-5, para qué se usa, veíamos también lo que es la definición de conducta normal, el origen etimológico de la palabra psicopatología, vimos también ahorita pues estos 5 principios o características para intentar entender o identificar la conducta patológica. Y pues también acordamos algo muy importante, que justamente para poder ver psicopatología tenemos que apegarnos no nada más a la descripción de los síntomas, sino también a lo que es una perspectiva teórica, ¿sí? Y justamente también tal vez a un criterio estadístico, por ejemplo, para definir lo normal de lo anormal. Por mi parte es todo en esta ocasión. Continuamos la próxima semana. Es justamente un tema bastante complejo, por eso también quise seccionarlo, porque es algo larguito. Y bueno, posteriormente la forma en que vamos a trabajar va a ser muy sencilla. Una vez que usted revise el video, va a ver en la sala de Classroom una tarea habilitada para que le entregue de hoy en 8 y justamente tenga oportunidad pues también de hacer sus preguntas, sus dudas, comentarios u opiniones. Una más, una cosa muy importante, generalmente contesto más rápido el mensaje que viene por WhatsApp, no tanto por plataforma, por correo electrónico, porque a veces sí no lo reviso tan frecuentemente. Digo, me paso finalmente casi todo el día trabajando en la computadora, pero en otras aplicaciones, por ejemplo, haciendo una clase, grabando, calificando, y a veces no checo tan rápido el correo electrónico, ¿sí? Bien, por mi parte es todo entonces, no me queda más que hacer un bonito fin de semana, ya en este mes de agosto, ya finalmente ya vamos casi para la recta final del año. Bueno, todavía falta mucho pues, pero ya cuando de repente empiezan los meses que acaban en bre, ya vemos así como que más cerca el fin de año, ¿no? Y este año que por cierto ha sido muy ajetreado, muy difícil de olvidar, perdón, por la cuestión de la pandemia. Bueno, nos vemos en otro momento y muchas gracias.